Y hoy, en la víspera de ese Día Internacional de la Mujer, queremos fijarnos en distintas féminas que han marcado historia con distintos tipos de liderazgo. Decimos esto porque los martes ya sabes que es nuestro día, el día que dedicamos a la comunicación no verbal, y en eso queremos fijarnos en esos 5 perfiles diferentes a lo largo de distintas épocas. Ya tenemos con nosotros a César Toledo. Bueno. No te vayas lejos, Antonio, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Buenos días, César. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, ¿de qué casos vamos a hablar? Mujeres que han pisado fuerte. Mujeres que han pisado muy fuerte y que han sido líderes en la política mundial. Y a mí me parecía muy interesante, sobre todo he elegido 5 mujeres que expresan 5 estilos de liderazgo muy diferentes y muy característicos. Y vemos en muy poco espacio de tiempo cómo ha evolucionado esto del feminismo y cómo ha evolucionado incluso esto del liderazgo, que tienen parte que ver con las mujeres, pero que también tienen parte que ver con los hombres, porque al fin y al cabo el liderazgo... el tipo de liderazgo que se ejerce, ¿no? Exacto, el liderazgo es algo universal, pero que tiene que ver sobre todo con la personalidad de quien lo ejerce, con la cultura de donde se ejerce y con el momento en el que se ejerce, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por cuál de ellas? Pues vamos a empezar con un caso muy curioso, el de Evita Perón, que me parecía un caso pues muy llamativo de cómo en los años 40, los años 50 del siglo pasado, aquí vemos esas imágenes, pues cómo era su liderazgo. Era un liderazgo de una mujer muy femenina. Yo destaco de hecho la feminidad en su liderazgo. Ejerció el poder sin tenerlo en realidad, porque era la primera dama, era la mujer del presidente. Era la mujer del presidente, pero sin embargo llegó a tener una proyección pública muy superior y una popularidad muy superior a la de su marido y una influencia muy superior. Fue fundadora de un partido feminista, de un partido precisamente de mujeres, y consiguió el voto para la mujer en Argentina. Pero su aspecto no renunció a la feminidad, todo lo contrario, incluso daba un aspecto muy glamuroso, incluso pues vestía con trajes de alta costura, no intentaba simular el poder del hombre, sino todo lo contrario, desde ese como segundo plano de mujer de señora de acompañante destacando esos rasgos. Y sin embargo no fue un inconveniente, ¿no?, para triunfar. A lo mejor fue algo hasta que le dio un plus de poder llegar al pueblo, ¿no?, que se fijaran también en ese aspecto. Y es un caso muy paradigmático porque ella defendía a los descamisados, pero no se vestía como una descamisada, sino todo lo contrario. Exageraba mucho su vestuario e intentaba aparentar casi ser una princesa, casi ser una reina. ¿Por qué? Porque en esos momentos, con los cánones culturales que regían en ese momento y en ese sitio, pues eso significaba poder, eso le daba estatus que ella a lo mejor sociológicamente, por sus orígenes humildes, pues no los tenía. No es el único caso que vamos a ver, porque esa feminidad se fue transformando en el caso de otra mujer, de otra líder. En el caso de Margaret Thatcher, vamos a escuchar un poquito su voz, porque es lo que más me llama la atención de ella. Splendid contribution, which means such a lot personally to me, and such a lot to the cause which we are all here to support. No hay ni que entender lo que está diciendo para ver la fuerza que le pone, la proyección que le pone en esa voz. Y esto fue algo muy característico de ella. Margaret Thatcher es la primera líder mundial que hay en la política, en las grandes potencias, pero ella tuvo que masculinizar su liderazgo, muchísimo. De hecho, su voz no era así, su voz la transformó y tuvo que trabajarla con logopedas, con intérpretes, con actores, con ayudantes, que le hicieron agravar un poco el tono, porque ella tenía un tono, si la vemos cuando era ministra de Educación, tenía un tono que hablaba casi así, entre dientes y muy agudo y muy dulce y muy suave, que era el típico tono que se esperaba de una mujer en ese momento, en un tono muy suave. Y ella tuvo que, bueno, pues para enfrentarse en primer lugar a los Tories, a los conservadores de su país, y luego pues para dominar la escena política de Gran Bretaña y del mundo, tuvo que dar ese poder de masculinidad, de seriedad, de rigor. ¿Por qué? Porque en ese momento se asociaba el poder a la masculinidad, ¿no? Y parece que lo consiguió, a juzgar por el apelativo que le pusieron, ¿no? La Dama de Hierro. Ahí está precisamente la Dama de Hierro, pero si vemos cómo era la Dama de Hierro en sus orígenes, era una mujer de un aspecto muy frágil y muy femenino, muy dulce, incluso, pues bueno, con los cánones de la época, ¿no? No era esta mujer que vemos aquí. Esto tuvo que hacerlo, tuvo que cambiarlo para hacerse paso y para abrirse camino en un mundo que estaba dominado entonces por los hombres y que el poder se ejercía de manera impuesta, de manera casi coercitiva, no como se ejerce hoy.
Del Reino Unido nos vamos a Alemania, porque allí hubo otra líder que también marcó historia, además marcó el rumbo prácticamente de toda la Unión Europea, de las políticas que se iban adoptando en la Unión. Angela Merkel, me acabo de sonreír porque acabo de hacer el gesto este, que es un gesto, pensando en ella, era un gesto muy típico, siempre hablaba desde esta posición, hay un montón de fotos de ella en esta posición. Su liderazgo ya no es el liderazgo masculino que vemos en Margaret Thatcher, es un liderazgo auténtico. Ella se muestra tal y como es. Entonces, si parecen masculinas, masculinas, si parece femenina, femenina, si parecen más rígidas, más rígidas. Y si... ¿Seria era? Era muy seria. Al menos en apariencia. Sí, era sobre todo introvertida, era una mujer muy introvertida, que los estímulos externos pues le molestaban, más bien necesitaba la introspección, y que hizo del argumento, del ideario, de su intelecto, hizo su virtud, que no necesitó apelar a ninguna emoción y no necesitó apelar a ningún aspecto diferente. Entonces, bueno, yo lo defino como un liderazgo basado en la autenticidad, en yo soy así y me muestro tal y como soy. Y al que le guste y al que no. Y está claro pues que gustó y que triunfó y que se hizo camino, ¿no? Hablábamos al principio de ese liderazgo que no necesariamente ejercen las mujeres, también los hombres, y esa masculinidad, esa autenticidad, como tú lo has calificado, fue dejando paso quizás a otro tipo de autenticidad, pero más sensible, más emotiva. Sí, más emocional, por eso digo, es casi una evolución, es el siguiente caso, el que vamos a ver, el de la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Que precisamente hace unas semanas dimitía. Y este es un liderazgo emotivo que ya se va acercando más al tipo de liderazgo que funciona hoy en la política, el que está basado en las emociones, en los sentimientos, en la transparencia emocional. Y ella es muy así, aquí la vemos en las imágenes con su pareja cuando dimitió. De hecho, cuando argumenta su dimisión, lo argumenta precisamente con un argumento emocional, diciendo que está agotada, que no tiene energía para seguir y que este cargo requiere pues de una concentración absoluta. No es habitual tampoco ver esa sinceridad en los políticos a la hora de en absoluto. Y ella misma hace un discurso pidiendo que por favor que el liderazgo se ejerza de manera más empática, de manera más emocional, de manera más cercana. Y es algo que yo creo que tiene mucho futuro, porque bueno, las situaciones en las que nos estamos enfrentando hoy en el planeta, pues desde la pandemia, las situaciones de guerra, los conflictos, requieren de un liderazgo mucho más sensible, mucho más humano, mucho más ponerte en el lugar de quien está sufriendo y de quien lo está pasando mal para poder ayudarle, ¿no? Nos surge la duda o me surge a mí la duda y te la planteo, de si ese tipo de liderazgo más emocional no expone, no lo sé, no estoy valorando, sino simplemente preguntando, ¿no expone a la persona a una mayor vulnerabilidad? Pues no. Casualmente no, pero todo depende del momento. Yo creo que el expresar nuestras emociones, el ser auténtico, el mostrarnos ante los demás tal y como somos, lo que permite es que conectemos con los demás. Somos seres sociales, somos seres empáticos y aprendemos y nos conectamos así, transfiriendo emociones uno al otro, pues transfiriendo la emoción que me estás pasando tú ahora con tu sonrisa en tu cara o la que te puedo estar dando yo con la seriedad en la exposición. Entonces, eso bien aplicado es lo que funciona. ¿Qué ocurre? Hay que ver el momento, ¿no? Hay que ver el momento en el que se aplica. Pues probablemente en una situación de conflicto, de guerra, en el que haya que tomar una decisión dura, en el que hay que conservar la frialdad, los nervios de hierro, pues bueno, no puedes mostrarte en esta situación. Pero hay otras muchas, la mayor parte de las situaciones requieren este tipo de comportamiento, requieren la emotividad y requieren la cercanía emocional al otro, porque es lo que nos hace seres sociales, ¿no? Un tipo de liderazgo parecido es el que ejerce una de las responsables políticas también muy al norte de nuestro continente. Sí, es el último caso. Vamos a escuchar un poquito su voz para que vean. Keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy Fíjate qué voz tan distinta a la de Margaret Thatcher. No necesitan ni impostar su voz, ni proyectarla, ni hacerla más grave. Incluso se le rompe la voz. Yo creo que en contexto del momento. Claro, esto es lo que yo llamo un liderazgo de la fragilidad. Hubo unas escenas que se conocieron, se filtraron de una fiesta suya en la residencia oficial y bueno, a partir de ahí se genera toda una polémica en su país, en Finlandia, sobre si aquello era adecuado o no. La verdad es que a la señora se le veía bailando en unas condiciones en las que algunos incluso decían que si podía estar bajo los efectos del alcohol.
A mí, como latino, lo que me parecía es que era que tenía poco ritmo, pero no me parecía que estuviera expresamente bajo ninguna sustancia, ¿no? El caso es que se lo estaba pasando bien, pero aquello generó mucha polémica. ¿Qué hizo? Compareció con este aspecto de frágil que nos da, incluso por su constitución física, no es una persona como Margaret Thatcher, masculinizada, poderosa, que proyecta la voz, ¿no? Sino es una mujer pues que no tiene ningún problema en mostrar su fragilidad y aún así lidera un país como Finlandia. Entonces, muy estudiada esa puesta en escena también, vestido negro, pelo recogido. Sí, y además en ella hay algo muy curioso, que políticamente además en esta fecha, no sé si es bueno recordarlo, pero hasta hace muy poco tiempo la belleza de la mujer estaba vinculada a connotaciones negativas. O sea, se suponía que si una mujer era muy guapa, es que solo tenía esa habilidad y no podía ser a lo mejor inteligente, o no podía ser culta, o no podía ser responsable, o no podía tener... Y eso afortunadamente hoy está muy superado, y este es un caso muy claro. Fíjate qué aspecto, a mí me recuerda en algunos momentos a Audrey Hepburn, o sea, es que me parece de una imagen tan frágil y sin embargo tiene tanto poder de no solo de gestión, de llevar su país adelante, sino de liderar a una sociedad. Con lo cual vemos, ahora tengo en la última imagen veremos cómo han evolucionado desde los años 40, 50 del siglo pasado al 2020, o sea, no han pasado 70, 80 años, han podido pasar, y fíjate qué diferencia, hemos pasado de tener que ser muy femenina para gustar, a tener que ser muy masculina para tener poder, a poder ser auténtica ya de verdad, a expresar nuestras emociones e incluso a poder mostrarnos vulnerables, frágiles, que no pasa absolutamente nada, que por eso no se deja de ser líder. ¿Qué tipo de liderazgo dirías que llega más fácilmente al electorado, que al final es a quien ellas se dirigen? Depende también de la personalidad del electorado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y hoy se estudia el electorado no solo por su ideología, sino también por sus tipos de personalidad, que es fundamental saber a qué tipo de personalidad te estás dirigiendo. De todas ellas, yo creo que el que más funciona es el de la autenticidad. Y la autenticidad es Angela Merkel. En unas ocasiones esa autenticidad pues será a lo mejor más rígida, más introvertida, con una personalidad concreta, y a lo mejor la autenticidad puede ser a lo mejor más frágil. O sea, dependerá de cada uno. Lo importante es no ser impostado, lo importante es no intentar ser otra persona, porque eso la gente lo capta enseguida, eso lo captamos todos. Cuando alguien no está siendo natural, enseguida hay algo que no funciona y que nos damos cuenta. Claro, al final actuar con naturalidad y siendo congruente, ¿no? Decía. Sí, ese sería el consejo final, la congruencia. Tanto en la comunicación verbal como la no verbal siempre tienen que ir de la mano, tienen que ir en simultáneo y tienen que ser congruentes, porque cuando una de las dos falla, cuando las palabras dicen una cosa y cuando nuestro comportamiento dice otra, la gente se da cuenta enseguida. A veces se dan cuenta sin darse cuenta, porque de manera inconsciente. Algo chirría, pero algo chirría, pero algo ¿no? chirría, algo que no me gusta en esa persona. Entonces, ahora que estamos en tiempo de elecciones, yo le aconsejaría a los políticos que fuesen más coherentes, que fuesen más congruentes, que se comportaran tal y como son en realidad. Y a los ciudadanos, pues que buscaran esa congruencia en los políticos, ¿no? Antes de elegir, que buscasen esa autenticidad, que lo que me está contando es lo que realmente es. Pues nos fijaremos, César, muy interesante todo lo que nos cuentas como siempre. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Gracias. Hasta luego.